Nunca imaginé que algo así le pudiera pasar a mi propia hija, no hasta que le pasó a mi preciosa hija. Mi nombre es Lena Matthews, y aunque no soy predicadora ni profeta, estoy ante ustedes como una madre, simplemente una madre cuya vida fue alterada para siempre por lo inimaginable. Mi hija Ope, de 13 años, murió frente a cientos de personas durante su obra escolar. Los médicos explicaron que su cerebro simplemente se apagó, pero lo que sucedió después desafió toda razón. 7 minutos después de que la declararan muerta, opeó, y lo que dijo cuando despertó me dejó temblando de miedo y asombro. Ella había visto a Jesús. Ella había cruzado al otro lado, más allá del velo, y había regresado con un mensaje tan aterrador como sobrecogedor. Prometí compartir su historia, honrar lo que ella experimentó, y ahora siento que es el momento de cumplir esa promesa. Esa mañana no tenía idea de que el cielo nos estaría esperando. Mientras preparaba el almuerzo de Ope, todo empezó como cualquier otro día cualquiera. La luz del sol entraba por la ventana de nuestra cocina, proyectando suaves rayos que bailaban a través del polvo que flotaba en el aire. Estaba cortando fresas frescas cuando Ope bajó las escaleras, vestida con su disfraz para la obra de la escuela, una pequeña túnica de ángel adornada en oro, el atuendo perfecto para el papel por el que había trabajado tan duro. Parezco un asistente del cielo, bromeó mientras daba vueltas por la habitación. Sonreí, sin darme cuenta de que sus palabras llegarían a tener un significado mucho más profundo. Condujimos juntos a la escuela cantando al ritmo de la radio. Me preguntó si los ángeles tenían nombre, a lo que respondí, por supuesto que sí. No sabía que esa sería la última conversación normal que tendríamos. Más tarde ese día, mientras estaba en el trabajo, llegó la llamada que todo padre teme. La voz de la secretaria de la escuela era temblorosa, apenas un susurro a través del teléfono. Lena, Ope se desplomó durante la obra. Los paramédicos están en el lugar, tienes que venir de inmediato. Mis piernas se doblaron debajo de mí y sentí que el corazón se me subía al estómago. Cuando llegué al hospital, ya estaban trabajando frenéticamente en ella. La sala se llenó con el frenético pitido de las máquinas, los médicos corriendo y el código azul parpadeando. No me dejaron entrar. Presioné mi cara contra la fría pared del pasillo del hospital. Me quedé sin aliento y susurré entre sollozos, Dios, por favor, no te la lleves, por favor, no te lleves a mi bebé. 7 minutos. Ese fue el tiempo que Ope había estado sin oxígeno en su cerebro. 7 minutos. Los médicos dijeron que la mayoría de las personas no sobreviven un periodo tan largo sin actividad cerebral, y quienes lo hacen, a menudo nunca vuelven a ser los mismos. Pero mi Ope, ella era diferente. Ella no era como nadie más. Cuando finalmente me permitieron entrar a la habitación, vi algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. Ope respiraba de nuevo, pero sus ojos no eran los mismos. Parecían como si hubiera visto algo más allá de este mundo, algo inimaginable. Ella tomó mi mano, temblando, y susurró palabras que no tenían sentido para mí en ese momento. Mamá dijo en voz baja, los niños lloran en la oscuridad. Ope no tenía idea de que caminaba hacia la muerte vestida como un ángel. Todo el auditorio de la escuela estaba lleno de gente, padres grabando, niños susurrando, entusiasmados detrás de las cortinas. Ope llevaba meses esperando este momento. Ella desempeñaba el papel del arcángel que anuncia la buena nueva en la obra de Pascua de la escuela. Incluso había escrito sus propias líneas, incluida una sobre cómo el amor nunca muere. Ella había subido a ese escenario con una luz que nunca olvidaré. Pero entonces, a mitad del segundo acto, algo cambió. Ope de repente dejó de hablar. Más tarde, su maestra me dijo que Ope parpadeó, miró hacia arriba como si escuchara algo, y luego se desplomó, cayendo hacia atrás con un ruido sordo que hizo que la gente gritara. El auditorio cayó en un silencio aterrador. Algunos niños pensaron que era parte de la obra, pero esa ilusión se hizo añicos cuando vieron a los maestros correr, los padres gritando y las cortinas cerrándose rápidamente.
Una niña de 13 años se había desplomado frente a toda una audiencia, no por miedo, sino por un aneurisma cerebral que nadie, ni siquiera los médicos, sabía que existía. No hubo ninguna advertencia, ningún síntoma, nada. En un momento, ella estaba allí, y al siguiente, ya no estaba. En el hospital, los médicos me dijeron que Ope había estado sin oxígeno durante más de 7 minutos. La mayoría de la gente nunca se recuperaría de eso, y si lo hicieran, cambiarían para siempre. Pero Ope no era como la mayoría de la gente. Cuando recuperó el conocimiento, no preguntó dónde estaba. En cambio, repitió la misma frase una y otra vez, con los ojos muy abiertos, con una sabiduría antigua e insondable. Me dejó ver el límite del tiempo, mamá, es real, todo es real. No hubo dolor ni advertencia, solo una sensación de ser arrancada, como si le estuvieran arrancando el alma del cuerpo, así me lo describió Ope más tarde. En un momento, ella estaba en el escenario, preparándose para decir su línea, y al siguiente, su conciencia fue arrancada de su pecho. No recordaba haberse caído, ni siquiera sintió miedo. Ella simplemente se sintió liberada. Me dijo que sentía como si su cuerpo se hubiera vuelto distante, casi como si lo hubiera superado. Escuché a la gente gritar, dijo, pero sonó muy lejano. Te vi, aunque aún no estabas allí. Vi tu auto corriendo hacia el hospital. Vi a papá llorando en su escritorio, incluso antes de que supiera lo que había sucedido. Los médicos se sorprendieron al ver que recordaba algo, pero las cosas que describió, las cosas que había visto, nadie podía explicarlas. Ope dijo que flotaba sobre su cuerpo, viendo cómo su maestra lloraba y se arrodillaba junto a ella, tratando de reanimarla. Vio su propio rostro pálido y sin vida, con los ojos abiertos pero sin ver. No fue aterrador, dijo. Se sentía pacífica, pero extraña, como si ya no perteneciera a las leyes de la gravedad. Pero entonces todo cambió. Ope describió una vibración, un sonido que no era un sonido, una fuerza indescriptible que la llamaba, no con palabras, sino con una verdad innegable. La atrajo hacia algo que solo podía describir como un desgarro en el tejido de la realidad misma, y mientras lo atravesaba, ya no estaba en este mundo. Ella había cruzado el tiempo. No se detuvo, se rindió. Eso es lo que me dijo Ope cuando le pedí que describiera el otro lado. Dijo que en el momento en que su alma abandonó su cuerpo, el tiempo mismo pareció perder su significado. No era como estar perdido en un sueño, era más bien como si el tiempo se hubiera arrodillado, se hubiera detenido y le hubiera permitido pasar. Vio colores, colores para los que no tenía palabras. Ella me dijo que no se trataba solo de ver los colores, sino de sentirlos. Cada tono llevaba su propia emoción, cada forma cantó su propia canción, y sin embargo, nada de ello tenía sustancia en la forma en que lo entendemos aquí. Ope lo describió así: imagina flotar en un lugar donde no sabes si estás en un sueño o en un recuerdo, pero es más real que cualquier cosa que hayas tocado. Se sintió atraída hacia algo inmenso, una conciencia abrumadora que era a la vez vasta y gentil, que la llenaba de emociones que no podía describir. Y luego vino el silencio. No hacía frío, no estaba vacío. Era sagrado. El tiempo dejó de intentar moverse. Ya no contaba los segundos. Ope me dijo que se sentía como estar atrapada en la pausa entre dos latidos del corazón, una pausa que conocía toda su alma. No tenía miedo, mamá, me susurró Ope. Simplemente sabía que era parte de algo más grande, algo que aún no entendía, pero no estaba sola. Fue entonces cuando sucedió. La presencia apareció. No caminaba hacia ella, no brillaba, simplemente era. Un amor tan poderoso que podría haber destrozado montañas con un susurro, pero en cambio, llamó suavemente su nombre, Esperanza. Cuando me dijo esto, hizo una pausa. Su voz temblaba de reverencia. Jesús dijo mi nombre, mamá, susurró. Dijo mi nombre, y todo dentro de mí. Mi se inclinó. No fue que Ope cayera en la muerte.
No fue llevada a través de eso. Ella no caminó al cielo. Alguien, algo, la llevó al otro lado. Lo describió como flotar ingrávidamente en una corriente que sabía exactamente a dónde pertenecía. No era como flotar en el agua, era más como ser recordada por el universo, como si el mundo hubiera estado esperándola. Y una vez que ella abandonó su cuerpo, finalmente tuvo permiso para alcanzarla. Hope no pasó por un túnel, como otros han descrito. En cambio, atravesó lo que ella llamó un velo de la memoria, una cortina brillante donde cada elección que había hecho se desarrollaba como ondas de luz. No como culpa, no como vergüenza, sino como pura realización. Cada acto de bondad, cada palabra, cada momento de tranquilidad, cada uno de ellos había importado más de lo que jamás había imaginado. Y entonces se abrió la luz. Se encontró de pie sobre lo que ella llamó el suelo dorado. No era oro como las joyas, sino algo más, algo así como energía pura, brillando con pensamiento. Y allí, al borde de algo infinito, estaba un ser de luz tan brillante que no podía mirarlo directamente hasta que él la llamara por su nombre. Cuando lo hizo, Hope dijo, el cielo respiró esperanza, y el universo entero pareció hacer eco de esa única palabra. No solo su nombre, sino su esencia misma, como si Jesús estuviera llamando a cada parte de ella para alinearla con algo divino. Luego me dijo algo que nunca olvidaré, palabras que han permanecido conmigo desde entonces. Mamá, dijo, no me sentí muerta. Me sentí más viva que nunca. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Antes de que apareciera la luz, había sucedido algo más, algo que la aterrorizaba. Hope dudó antes de compartir esta parte conmigo. Sus dedos retorcieron nerviosamente la pulsera del hospital alrededor de su muñeca, mientras su voz se convertía en un suave susurro. No sé si debería decirte esto, mamá. Al principio no todo fue hermoso, admitió. Hizo una pausa, reuniendo coraje antes de continuar. Antes de conocer a Jesús, antes de que la abrumadora luz dorada llenara su visión, había atravesado lo que ella describió como la oscuridad silenciosa. No era el infierno, aclaró rápidamente. No era el mal. Era el vacío. Un vacío insondable, un espacio donde el tiempo parecía no haber nacido nunca. Ella se estremeció levemente, tratando de captar la sensación. Sin sonido, sin arriba ni abajo, sin pasado, sin futuro. Era como flotar dentro de una pregunta que nadie quería responder. Y luego vino la parte que me heló hasta la médula. Oyó llorar. No con los oídos, sino con el alma. Hope me dijo que era el sonido de los niños llorando, pero no de pena o tristeza. Lloraron de confusión porque no sabían dónde estaban. No estaban mal, dijo con la mirada distante. Fueron olvidados. No se oró por ellos. La forma en que lo dijo hizo que las palabras parecieran más profundas de lo que podía comprender. Ella los llamó no orados por los niños. Era como si le hubieran regalado un vocabulario de otro reino. El terror de ese momento dio paso a una profunda sensación de pánico. Incluso en su forma de alma, no estaba segura de quedarse atrapada allí para siempre. Su voz temblaba cuando susurró, fue entonces cuando lo llamé. No con palabras, sino con mi corazón. Tan pronto como lo hizo, la oscuridad se abrió como un relámpago, atravesando una noche interminable. Un único rayo de luz atravesó el vacío, y Hope se sintió atraída hacia él, incapaz de resistirse. No caminé hacia allí, mamá. Me sentí atraída hacia él, como si la luz fuera un imán y yo fuera solo un susurro hecho de polvo. Y luego vino la paz. Una calidez que la envolvió y la comprensión de que ya no estaba sola. Conoció a Jesús, aunque dijo que no sabía que lo estaba buscando. Cuando la luz la rodeó por completo, comprendió que la luz en sí no era solo luz. Era él. Jesús, Hope explicó, que al principio no se le apareció como un hombre, sino como una presencia que sabía todo sobre ella y la amaba completamente.
Antes de ver su rostro, dijo, sentí su recuerdo de mí. Era como si la hubieran reconocido, amado y abrazado incluso antes de conocer su rostro. Cuando finalmente lo vio, no se parecía en nada a las imágenes o estatuas que vemos en la tierra. Parecía la verdad vistiendo un cuerpo. Dijo, sus ojos no solo me miraron, me leyeron, como si estuviera viendo quién era yo realmente, antes de nacer, antes de que pudiera respirar. Su mirada no era crítica, estaba llena de comprensión, compasión, y una abrumadora sensación de conocimiento. Recordó su sonrisa, una que no provenía de diversión, sino de una alegría profunda, más profunda que cualquier otra que hubiera sentido jamás. Era el tipo de sonrisa que hace florecer las flores, dijo suavemente. Entonces, Jesús habló. Ya estás visto, dijo, sus palabras llenas de significado. Incluso cuando crees que eres invisible, incluso cuando estás en silencio, en la noche, preguntándote si soy real, estoy ahí. Ope dijo que cuando él habló, fue como si cada parte de ella se iluminara. Sus palabras no eran solo palabras, estaban curando, reconstruyendo las partes de ella que habían estado cansadas, asustadas y rotas. ¿Por qué tuve que morir para verte?, le preguntó con la voz llena de asombro y confusión. Él respondió con una sonrisa gentil y tranquilizadora. Nunca estuviste muerta. Finalmente estuviste lo suficientemente quieta para escucharme. Luego, le mostró algo. Un espejo hecho de luz. No para mostrarle su reflejo, sino para revelar el impacto que había causado en el mundo. Cada sonrisa, cada acto de bondad, cada vez que defendía a alguien e incluso cada oración silenciosa. Todo aparecía como estallidos de color radiante en un mapa de la tierra. Mamá, dijo con los ojos muy abiertos, cada sola oración no desaparece, vive. El puro poder de esa comprensión me dejó sin palabras. Ope hablaba desde un lugar de comprensión profunda, uno que trascendía los conceptos terrenales de tiempo y espacio. Ope intentó describir la apariencia de Jesús, pero dijo que las palabras humanas eran lamentablemente inadecuadas. Aún así, ella lo intentó para que yo pudiera entender, para que nosotros pudiéramos entender. Ella dijo que tenía cara, pero no era así como tenemos caras nosotros. Estaba en constante cambio, cambiando con sus emociones. Cuanto más hablaba, más hermoso se volvía. Sus ojos, dijo, tenían estrellas, galaxias reales, pero cuando me miró, sentí como si estuviera mirando directamente a mi alma y me hizo sentir segura. Más segura de lo que nunca me había sentido. Su cabello fluía, dijo, como una mezcla de luz del sol y noche, ondas de luz y oscuridad entrelazadas. Su túnica parecía tejida con la misma tela del tiempo, brillando con hilos que llevaban el peso del amor, el sacrificio y la eternidad. Pero fueron sus manos las que hicieron llorar a Ope. Vio las heridas, todavía allí, todavía brillando con una luz sagrada. Él lleva su amor como cicatrices, me dijo. Él no los esconde. Cuando se acercó a ella, su toque fue suave, pero le trajo una avalancha de recuerdos, cumpleaños, abrazos, cuentos antes de dormir, el sonido de la lluvia, mi risa, sus canciones favoritas. Todo estaba ahí en su toque. Mamá, susurró entre lágrimas, era como si sus huellas dactilares hubieran estado en mi vida desde antes de que yo naciera. Ope le preguntó, ¿por qué todavía tienes las marcas? Su respuesta fue gentil pero profunda. Porque ya no son heridas. Son aberturas donde el mundo aún puede tocar el cielo. Ope lloró al decirme esto, no por miedo, sino por anhelo. Ella lo había visto, había sido conmovida por ese tipo de amor que hace temblar al universo. Ella dijo que olía lluvia fresca y algo más que ella llamó primera luz. Le pregunté qué significaba eso y ella sonrió entre lágrimas y susurró, el olor de cuando el sol aprende a salir. No preguntó dónde estaba, ni si estaba muerta. En cambio, preguntó algo que llegó al corazón de todo lo que estaba experimentando. ¿Alguna vez estuve realmente viva?, preguntó. Jesús no pareció sorprendido por su pregunta.
Él la miró con ese tipo de amor que hace que las paredes se derrumben dentro de ti y dijo: siempre estuviste viva, pero ahora eres consciente. En ese momento, todo lo que creía saber sobre sí misma, su nombre, su edad, sus miedos, se desprendió como hojas viejas en primavera. Lo que quedó fue su alma, resplandeciente de vida y comprensión, conocida total y plenamente. Se dio cuenta, mientras se miraba a sí misma, de que no tenía cuerpo terrenal, pero aún tenía forma. Era una forma hecha de luz, de música. Mamá, dijo, yo estaba hecha de música. Como si todo mi ser fuera una canción que solo él podía escuchar por completo. Y entonces ella hizo algo que me destrozó. Ella extendió la mano para tocarlo, pero se quedó congelada. No me sentía digna de tocar a Jesús, admitió, pero antes de que su miedo pudiera apoderarse de ella, él dio un paso adelante y tomó su mano. Esperanza, dijo suavemente, no estás aquí porque te lo hayas ganado. Estás aquí porque te amo. Eso siempre ha sido suficiente. Mientras decía esto, lloró, no de pena, sino porque nunca se había sentido tan amada, tan contenida en algo más grande que el tiempo mismo. Ella dijo: era la primera vez que no me sentía pequeña en un mundo grande. Y entonces, Jesús le hizo una pregunta. ¿Quieres ver lo que yo veo? Fue entonces cuando todo cambió. Ope me dijo que Jesús le mostró la tierra, no desde arriba, sino desde detrás del velo. La llevó a una plataforma de luz flotando sobre un mapa resplandeciente. No era solo un mapa, dijo, sino el alma de la tierra, envuelta en hilos de luz, energía y movimiento. Cada oración, cada pensamiento, cada acto de bondad y crueldad dejó una huella espiritual. Dijo que la tierra no se veía sucia ni malvada. Parecía cansada, agobiada, como si soportara demasiado dolor sin suficiente amor para equilibrarlo. Algunos lugares brillaban con luz, ciudades de bondad, compasión y oraciones. Pero también hubo momentos oscuros, y esos parches no eran malos, mamá, fueron olvidados. Ope me dijo que Jesús le mostró cómo cada vida humana impacta al mundo de maneras que quizás nunca veamos. Una sonrisa puede encender la curación. Una palabra cruel puede dejar cicatrices para generaciones, y las oraciones se elevan como hilos dorados. Dijo algunos, tan brillantes, que pueden atravesar el espacio más oscuro. Entonces vio algo que me dejó sin aliento. Me vio en la cocina orando por ella, llorando después de su colapso, y cuando susurró mi nombre, dijo, Esperanza. Jesús se iluminó como si mi amor hubiera cargado el cielo. Difícilmente podría soportarlo, pero Jesús le dijo, diles que la tierra no está muriendo, está anhelando amor, luz, recuerdo. Y se dio cuenta de algo que cambió todo para ella. La tierra no espera ser salvada por un milagro, dijo en voz baja. Está esperando ser recordada por sus hijos. Algunos niños llevan más luz que otros, y no es por casualidad o peor algo que Jesús le mostró y que ella nunca podría haber entendido a los 13 años. Hay niños en la tierra, dijo, que ni siquiera saben que han sido elegidos, pero lo son. No han sido elegidos para ser mejores, son elegidos para llevar algo. Ella los llamó portadores de luz. Hay niños que lloran por las noches sin saber por qué se sienten extraños, como si no pertenecieran. Algunos de ellos hablan con Dios en susurros, no porque se les haya enseñado a hacerlo, sino porque sus corazones anhelan algo más. Jesús reveló a Esperanza que estos niños no están quebrantados. Son guardianes disfrazados. Llevan un regalo único, un recuerdo del cielo mismo. Esta memoria sagrada los hace no solo sensibles al mundo que los rodea, sino también increíblemente poderosos. Ope me dijo que había visto niños como ella en todo el mundo. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros eran intimidados, otros eran tímidos y retraídos, y algunos eran fogosos y rebeldes. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, cada uno de ellos portaba una chispa divina, un destello de fuego celestial, aunque no lo reconocieran.
Jesús compartió con ella algo que dejó una profunda impresión en mi corazón. No deben ser medicados para que guarden silencio. Hay que enseñarles a recordar quiénes son realmente. Y luego pronunció palabras que me congelaron hasta lo más profundo: si el mundo los silencia, silencia su última línea de defensa. Ope se volvió hacia mí con una mirada seria y dijo: mamá, me mostraron que estos niños elegidos no están hechos para encajar. Estamos destinados a ayudar al mundo a recordar cómo se siente el cielo. Continuó con voz suave: por eso muchos de nosotros nos sentimos solos. El enemigo quiere que estemos aislados antes de que nos demos cuenta de quiénes somos. Me dolía el corazón al mirarla. No se me escapaban palabras, solo lágrimas. Ope compartió que Jesús le había dado un mensaje para los padres, uno que la aterrorizaba al hablar. Me dijo que hacia el final de su encuentro, Jesús la había mirado con dolor en sus ojos, no un dolor nacido de la ira, sino de la comprensión de cuántos padres han olvidado su verdadero poder. Le mostró sus casas llenas de ruido, teléfonos sonando, televisores a todo volumen, pero las mesas del comedor permanecían en silencio. Reveló niños llorando en las habitaciones, anhelando que alguien viera sus almas. Los padres son los primeros profetas que un niño escucha, le dijo Jesús a Ope: cuando dejan de hablar de la vida, el mundo interviene y dice mentiras. Ope continuó explicando cuántos niños son abandonados espiritualmente, incluso en buenos hogares. No porque sus padres sean crueles, sino por la distracción, el cansancio, el miedo y la desconexión. Jesús dijo que muchos padres alimentan a sus hijos con todo excepto su identidad espiritual. Les enseñan acerca de los deportes, las calificaciones y el éxito, pero no acerca de cómo permanecer en la luz. Ella me dijo: si los padres no les dicen a sus hijos quiénes son, el mundo les dirá quiénes no son. Pude ver el peso de estas palabras en sus ojos, y la aterrorizaron porque había visto niños crecer vacíos. Sus padres creían que estaban haciendo todo bien, sin darse cuenta de que sus hijos tenían hambre espiritual. Pero Jesús no se limitó a emitir una advertencia. Ofreció esperanza. Ope me dijo que Jesús le mostró cómo incluso un padre que ora por su hijo por la noche crea una onda tan poderosa que puede cambiar el curso de la vida de ese niño. Incluso si no lo haces bien, si los amas en mi nombre, cubriré lo que te perdiste, dijo. Y fue entonces cuando Ope tomó mi mano y me suplicó: prométeme que se lo dirás a los padres, mamá. Diles que su amor aún llega al cielo. Había una parte de su mensaje que era difícil de transmitir, y la conmovió hasta lo más profundo. Ope hizo una pausa y susurró: mamá, no quería recordar esto. Me dijo que después de que Jesús le mostró la tierra y los niños, ellos se movieron. No caminaron, sino que se movieron hacia lo que ella llamó el punto intermedio. No era el infierno, pero era un lugar donde las almas gritaban desesperadas por ser vistas. Escuché gritos, dijo en voz baja, pero no de personas castigadas. Fue de personas que nunca creyeron que importaban. Sus llantos no eran de enojo, estaban vacíos, como si sus almas estuvieran de luto por el arrepentimiento de nunca haberles dicho que eran amados. Ope dijo que vio personas que habían pasado su vida persiguiendo cosas, dinero, imagen, aprobación. Pero cuando llegaron a este lugar, nada de eso los siguió. Todo lo que quedó fue el silencio y el sonido de sus oraciones no dichas. Jesús lloró, no por ira, sino por pura devastación. Ope preguntó: ¿pueden salir? Él la miró con dulzura y dijo: el amor nunca olvida. Mientras una persona ore por ellos, la esperanza todavía existe. Ope vio que por eso la oración es más importante que cualquier otra cosa. Algunas personas, dijo, penden del fino hilo de la fe de otra persona. Nunca he olvidado estas palabras. Ope continuó: el tiempo no es lo que pensamos, y entonces Jesús le mostró algo que cambió su comprensión de la realidad. La llevó a lo que parecía ser una rueda viviente, girando en capas, no en círculos, sino a través de dimensiones de tiempo apiladas una encima de otra. Ope se dio cuenta de que lo que llamamos pasado, presente y futuro es solo una parte de algo mucho más grande.
Entonces Jesús le envió un mensaje que la dejó sin aliento: el tiempo no es tu enemigo. Es tu maestro. Ope vio su propia vida desarrollarse como rayos de luz, pero lo que más la sorprendió fue ver los futuros posibles. Cada elección que hizo, cada momento en el que eligió el amor en lugar del miedo, creó una onda completamente nueva. Vio el futuro que podría haberse desarrollado si hubiera dejado de orar. Ella vio lo que podría haber pasado si yo no hubiera creído. Ella le preguntó a Jesús: ¿cuál futuro es el verdadero? Él sonrió y respondió: aquel con quien alineas tu corazón en fe. No estás atrapado en el tiempo. El tiempo está esperando tu decisión. Ope vio oraciones que aún no habían sido respondidas, no porque Dios no las hubiera escuchado, sino porque la persona que oraba se había rendido demasiado pronto. Mamá, dile a la gente que solo porque no ha sucedido todavía, no significa que no sucederá. Algunos milagros ya están en camino. Simplemente dejamos de mirar el camino. Sus lágrimas transmitieron lo que las palabras no pudieron transmitir. Ella le rogó a Jesús que la dejara quedarse, pero él le dijo que su misión no había terminado. Ope vio que semanas después del hospital, tuvo un momento de claridad. Me miró con ojos llenos de paz y dijo: mamá, no quería volver. Me destrozó. No estaba triste ni tenía miedo, pero simplemente no quería dejarlo. Ella habló de cómo en esos momentos finales, Jesús tomó sus manos y le dijo: ¿has visto? Ahora debes hablar. Ope preguntó: ¿pero quién me creerá? Soy solo un niño. Él sonrió y dijo: por eso te creerán. El mundo ha escuchado demasiadas voces. Necesitan escuchar una sin orgullo, sin agenda, solo la verdad. Y luego llegó el momento que hizo que mis rodillas se doblaran. Jesús me mostró una visión de mí mismo, adulto, de pie ante multitudes. No como una figura famosa, sino como alguien con un mensaje urgente, como un fuego ardiendo dentro de mí. Ope hizo una pausa, y pude sentir que el fuego comenzaba a arder. Cuando Ope regresó, era diferente. Ella oró más, durmió menos, y vio cosas que yo no podía ver. Una vez me dijo: los ángeles hacen más ruido a las 3:33 de la madrugada. Ahí es cuando el velo es más fino. Su voz había cambiado, más lenta, más sabia. Los médicos se maravillaron de su recuperación, pero yo sabía la verdad. Ella no sobrevivió simplemente a la muerte. Regresó con mensajes demasiado profundos para su pequeño cuerpo. Desde entonces, su presencia ha sido transformadora. No son solo sus palabras, sino que el aire a su alrededor ha cambiado. Es más suave, reverente, como si el cielo se aferrara a su piel. Incluso nuestra gata Maisie, que siempre estaba asustada, yacía sobre el pecho de Ope durante horas, tranquila y contenta. La esperanza ya no entra en una habitación de la misma manera. La gente recurre a ella sin saber por qué. He visto hombres adultos conmovidos hasta las lágrimas con solo escucharla tararear. Sus ojos tienen una claridad que desconcierta a algunos, pero no es un juicio. Es una comprensión, un conocimiento. Una vez, entró en la iglesia y le susurró al pastor: alguien en la última fila está orando por sanidad, pero duda que su oración sea respondida. Caminó directamente hacia ellos, oró, y la mujer que había estado luchando durante años contra una enfermedad autoinmune se levantó y comenzó a llorar porque el dolor había desaparecido. Mi hija no tiene nada de especial y está lejos de ser perfecta, pero en la quietud, cuando la habitación queda en silencio, hay una presencia en el aire, la presencia del cielo, esperando justo afuera de la puerta.